Reciba, mi nombre es Isaac. Bueno, yo creo que todos son de casa, pero si hay alguien que no es de casa, mi nombre es Isaac y pues voy a estar predicando el día de hoy. Aquí estoy para servirle en lo que guste y hoy vamos a presentar a mi segundo bebé. Desafortunadamente el primero está muy enfermo y mi esposa se tuvo que quedar en casa porque se quedó dormidito. Entonces les pido sus oraciones por él y también vamos a abrir toda nuestra Biblia, vamos a ponernos de pie. ¿Qué le parece? ¿Sirve qué? Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Listos? Amén. Los estoy esperando, no se crean. Hebreos capítulo 1, versículo 1, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Escritura dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué le pareció? Oramos. Padre celestial, que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, nuevamente, Señor, venimos ante ti, Señor, reconociendo que no somos dignos, Padre, no somos dignos, Señor, de que tú nos escuches, no somos dignos, Señor, de que tú hables a nosotros, pero tú te has complacido, Señor, en rescatar a pecadores, en rescatar, Señor, a transgresores de tu ley, Señor, y hacernos llamar tus hijos. Gracias, Señor, te honramos y te glorificamos y rogamos que tu Santo Espíritu hable en esta tarde, Señor, a lo profundo de nuestros corazones. Y que, Señor, tu palabra pueda ser expuesta, Señor, y pueda confrontar, Señor, a sí mismo como construir. Gracias damos a ti, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Que el Señor les bendiga. Antes de comenzar, en el verso que yo tengo la palabra del Señor, yo le quiero hacer una pregunta. Quiero que piense en yo tengo 24 años, entonces no nos podemos ir más para atrás porque si no yo ya no participo. Entonces, hace 20 años, cuando yo tenía 4 años a punto de cumplir 5 años. Estamos hablando del 2009 por ahí, 2008. Sí, perdón. Ahorita no ando con las matemáticas. Bueno, en resumen, piensen antes del 2010, piensen la manera en que nos comunicábamos, ¿verdad? Yo recuerdo en mi casa nosotros teníamos un teléfono estacionario, o sea que no se podía mover, el de cable. Y en los parques teníamos los teléfonos, ¿se acuerdan? Los que les echaba la monedita. Y aunque usted cree que yo no alcancé eso, yo todavía lo alcancé. Y fíjese que en mi casa, pues como mi mamá tenía una libretita donde se apuntaban cada uno de los números de teléfono. No sé si, probablemente en Cuba todavía hagan eso, ¿verdad? Entonces, allá en México así pasaba antes, anotábamos en la libretita el número de las tías, de los primos y todo eso. Ahora, para nosotros comunicarnos con otros lugares o con otros negocios, no sé si en sus países también, pero en México había un libro así grandote, ¿se acuerdan? Ese libro. Entonces, en ese libro había todo lo que necesitaras. Había lapicería, había costurerías, había los negocios del centro, y incluso podías pagar para promocionarte ahí. Eso estamos hablando no menos de 20 años, ¿verdad? Ahora piense cómo nos comunicamos hoy. Hoy, pues ya los teléfonos estacionarios han pasado de moda, ya no existen. Bueno, sí existen, pero ya no se usan. Nosotros recibimos los correos que antes demoraban semanas en que los obtuviéramos. Ahora en el teléfono mismo recibimos los correos electrónicos, recibimos las llamadas. Yo no me quiero imaginar, hermano, la espera que uno tenía que hacer cuando no existían los teléfonos para hablar con alguien que estaba lejano, mandar una carta y esperar todo ese tiempo para que la carta regresara. Yo cuando mando un mensaje a un grupo, quiero que me respondan rápido, porque así estamos acostumbrados y es un mundo. Y yo pensaba en esto y meditaba y decía, ¿cómo le voy a explicar a mi hijo en los años que vienen? Pues cómo la gente se comunicaba, cómo veían noticias. En México estaba el periódico, bueno, el periódico en todos, ¿no? El periódico mexicano. Y ahí veíamos noticias, nos enterábamos de lo que sucedía, de lo que pasaba. Bueno, básicamente, hermano, lo que el autor de Hebreos está haciendo en estos 2 versículos es, él les está diciendo al pueblo cómo Dios hablaba antes y cómo Dios habla ahora. Y antes de introducir en eso, quiero explicarle un poquito el libro de Hebreos, rápido. El libro de Hebreos es un misterio, hermano, en cuanto a su origen. No sabemos quién lo escribió.
Muchos sugieren que puede haber sido Pablo, otros sugieren que no. Entonces en eso es debatido, no hay un consenso. No sabemos a quién fue escrito, no sabemos a qué iglesia, en dónde se ubicaba la iglesia. No sabemos, sabemos algunas características de la iglesia en el libro, pero no sabemos con exactitud de dónde eran, qué cultura tenían, pero sabemos que conocían el Antiguo Testamento, sabemos que hablaban griego, porque él escribe la carta en griego, escribe de la Septuaginta, de la Biblia hebrea traducida al griego. Y lo curioso, hermano, quiero que vaya ahí conmigo al versículo 1. Si usted tiene en la memoria alguna de las otras epístolas, en las otras epístolas, Pablo o cualquiera que esté introduciendo saluda a la iglesia, ¿verdad? Saluda a las iglesias, saludos a todos, Pablo, apóstol de Jesucristo, designado para... Bueno, fíjense qué curioso que en la carta de los Hebreos no hay una introducción a la carta. Rápido va a lo que el autor quiere hacer ver. Y los primeros 2 versos son un esqueleto de lo que el autor nos va a mostrar en toda la carta. Nos va a mostrar cómo en Cristo se cumple el Antiguo Testamento. Y a eso nosotros, bueno, estoy investigando cómo se clasifica esta carta. Bueno, Hebreos, estamos posiblemente, hermanos, ante uno de los primeros sermones escritos. Si usted analiza, no hay tiempo, pero si usted analiza la estructura de Hebreos comienza exaltando a Cristo, luego explica los rituales del Antiguo Testamento, cómo aplican a Cristo, luego expresa teología, mucha teología, y en los últimos capítulos viene la aplicación. Muy parecido a lo que hoy conocemos como un sermón. Y aunque no conocemos quién escribió Hebreos, aunque no conocemos a quién fue escrito Hebreos directamente, lo que sí sabemos es que Hebreos explica, hermano, la grandeza de Cristo a través de la historia. La grandeza de Cristo a través de la historia. Y en Cristo, como en Él, son cumplidas todas las promesas y el antiguo pacto ha quedado obsoleto para meternos en uno nuevo. Y lo que a mí me ha llamado la atención del libro de Hebreos, hermano, es el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque muchas de las veces nosotros llegamos a pensar que el Dios del Antiguo Testamento pues era diferente a lo que vemos en la revelación del Nuevo. Sin embargo, el autor de Hebreos nos dice no, el Dios que habló a sus padres es el Dios que se ha revelado en Jesucristo. Y básicamente lo que explica toda la carta del libro de Hebreos es cómo Dios, hermano, a través de la historia fue reflejando a Cristo hasta llegar a la plenitud de los tiempos. Esa es, en resumen, la carta de Hebreos. Y yo quisiera en esta tarde, la intención de este sermón es que usted ame y usted comience a leer toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. No solamente los salmos, no solamente los proverbios, no solamente Eclesiastés cuando nos sentimos depresivos, no, que aprendamos a amar y apreciar la Escritura de principio a fin, porque en ella encontramos a Cristo. Vayan conmigo, vamos a empezar en Hebreos capítulo 1, en la primera parte A. Fíjese cómo dice, Dios habiendo hablado. Hermano, esta declaración puede ser sencilla, es fácil de entender, Él ha hablado. Ahora, en el griego es muy bueno lo que el autor quiere decir, porque el autor enfatiza en el verbo, en el griego, y dice, Dios constantemente ha querido hablar. Y aunque para nosotros pudiera ser algo lógico y con mucho sentido decir, obviamente Dios habla, Él nos ha hablado. Bueno, para las culturas paganas, hermano, no es así. De hecho, para el teísmo, mucho teísmo que se ve hoy en día no es así. Para las personas, muchas de las veces Dios creó el mundo, sí, porque no hay otra manera de explicarlo, pero se ha desinteresado de la creación. Pero ha abandonado a la creación, ha dejado a la creación a la deriva, porque esa era la creencia de muchas otras religiones en los antiguos tiempos. Y ellos creían que estas deidades que habían creado el universo estaban completamente alejadas de nuestro mundo. Sin embargo, cuando el autor dice, Dios habiendo hablado, está declarando, hermano, fuertemente que Dios se quiere relacionar con su creación. El Señor se quiere relacionar con su creación. Y eso tiene 2 puntos importantes, hermano. Dios buscó y sigue buscando hablar con su pueblo. Como lo vemos en la serie de Génesis, ¿se acuerda?
Esta serie que acabamos de pasar, desde el principio, Dios nos creó para relacionarnos con Él. Él incluso creó el habla, hermano. Creó nuestros oídos para que escuchásemos su voz. Él atentamente fue a buscar a su creación para hablarle. Vamos a Génesis capítulo 2, 16. Fíjese que no es el hombre, no es la creación quien va y consulta a Dios. No es el hombre quien va y pregunta a Dios, sino es Dios el creador, haciéndose visible a su creación. Génesis capítulo 2, 16, y dice: y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Estamos viendo que Dios se interesa en la relación personal con su creación. Y eso lo vemos antes de la caída del pecado. Vemos que Él se quiere comunicar con la creación. Vemos que Él no simplemente da órdenes a la creación como esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que tienen que seguir, sino que Él busca, hermano, tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Fíjese, ese verbo que les estoy hablando, habiendo hablado Dios, es el mismo que se utiliza en la traducción griega del Éxodo 33:11, y dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y cuando nosotros pensamos en Moisés y decimos: es que esos son los grandes profetas, es que Dios se le reveló a ellos, pero a nosotros es de una forma distinta. Él no nos puede hablar, él no está presente en lo que nosotros vivimos. Sin embargo, la Biblia es clara, hermano, en que de la misma manera que se relacionó con los profetas, de la misma manera que se relacionó con los patriarcas, Dios está buscando relacionarse hoy con su iglesia. Él está interesado en hablar a su iglesia. Es la manera que Dios habla activamente y busca relacionarse con sus hijos. Mire, yo tengo un hijo de 3 años. No habla mucho, es la verdad. Todavía estamos siendo pacientes y no habla mucho. Y a veces suelta frases, ¿no? A lo loco, que él piensa y por fin arma una frase y la suelta. Y entonces, mientras yo lo estoy escuchando, estoy jugando con él, anhelo que me hable más de lo que me está hablando. Entonces él comienza a decir de un juguete, de un tiburón, genera la primera frase, pero llega un momento que se traba y yo anhelo y estoy desesperado porque él se comunique conmigo y me diga qué es lo que quiere jugar, qué es lo que quiere hacer. Y uno, cuando es padre, hermano, comienza a entender esa relación que Dios quiere con sus hijos. Él anhela, hermano, que nosotros le hablemos, pero Él nos está hablando constantemente. Constantemente, una y otra vez, Dios ha buscado relacionarse con su pueblo. Dios ha estado buscando hablarnos incluso cuando caímos en nuestro pecado. Se recuerda la caída, Génesis 3, verso 9. Recuerde que el hombre cae, el hombre peca, el hombre rompe la ley de Dios, y nosotros pensando desde este tiempo que la ira y la muerte tiene que venir sobre el hombre. Fíjese cómo actúa Dios, la misericordia, y Él habla y le dice, verso 9, y el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, dice Adán, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol el cual que te mandé que no comieras? Hermano, Dios no sabía lo que había sucedido. Claramente Dios sabía lo que había sucedido. Dios estaba buscando hablar a su creación. Dios estaba buscando la reconciliación de su creación. Y en esta hora quiero decirte, si tú probablemente sientes que has pecado demasiado, sientes que no hay perdón incluso para las cosas que has hecho, el Señor está buscando relacionarse contigo. El Señor está buscando hablar contigo y rendir cuentas. Y para la iglesia, el Señor nos sigue hablando el día de hoy, hermano. Él está interesado en que no solamente hablarnos, sino que nosotros le escuchemos. Y esto es constante en la carta de los Hebreos. Hebreos capítulo 3, verso del 7 al 8 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15 dice la misma frase: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7 dice la misma frase: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Claramente la intención del autor, hermano, es que Dios habla para que nosotros le escuchemos. Es que Dios se expresa para que nosotros acatemos, hermano. Y me puse a investigar cómo era que en los imperios antiguos hablaban los reyes, hablaban los patriarcas. Y dice que cuando el rey quería comunicar algo, él tenía a un vocero, un heraldo, y reunía en las asambleas a los pueblos, y esta persona tenía que anunciar el mensaje que el rey tenía en presencia del rey, hablando como de parte del mismo rey. Y entonces todo el pueblo tenía que hacer silencio, escuchar y estar en reverencia ante los reyes. Y entonces el vocero hablaba y comunicaba la palabra que el rey tenía. Y cuando yo escuchaba esto y lo analizaba, y yo pensaba, de la misma manera Dios se ha comunicado con nosotros, con su pueblo, hermano. Exige que escuchemos, y me recuerda mucho a las predicaciones. Y yo quiero hacer un énfasis aquí. ¿Cómo nos preparamos en las mañanas antes de venir al templo del Señor? ¿Estamos sedientos de escuchar la palabra de Dios? ¿Hemos orado por los predicadores, el predicador? ¿Hemos pedido al Señor que abra nuestro corazón para entender la palabra que Él tiene para nosotros? ¿Creemos que su Espíritu Santo nos está transformando verdaderamente por medio de esa palabra? ¿O creemos que es un discurso más de ética y de moral? Y mientras yo pensaba en esto, pensaba en la responsabilidad claramente que es la predicación, pero yo decía, tantas veces he venido a la iglesia con un corazón no receptivo, o no he orado lo suficiente para decirle, Señor, que tu palabra hoy transforme mi corazón. Tú estás buscando hablarme hoy por medio de tu palabra, por medio de tu predicador. Que esa sea la intención de nuestros corazones, hermano. Que su Espíritu Santo nos transforma todos los días por medio de su palabra. Vayamos a Hebreos capítulo 1, la segunda parte. Dice, habiendo hablado, lo que acabamos de ver, en muchas veces y de muchas maneras, y en la traducción de la Biblia de las Américas dice, en muchas ocasiones y de muchas maneras. En muchas ocasiones y de muchas maneras. Y yo pensaba en esto. El Señor ha hablado. Él está interesado activamente en hablarnos. Siempre, constante. Pero el autor enfatiza que lo ha hecho de muchas maneras, en muchas ocasiones. Y quiero que nos centremos en la frase en muchas ocasiones. Dios no solo habló con su creación, hermano, sino que progresivamente se fue revelando. Se fue revelando. Lo acabamos de ver en la serie del Génesis. Vimos la salvación anunciada desde el principio, pero no la vimos en su plenitud. Pero luego vimos la misericordia de Dios. Luego vimos al final la soberanía de Dios. Vimos cómo Dios ve. Vimos cómo conforme va pasando la escritura, hermano, Dios se iba revelando a su creación para hacerle entender sus cualidades, sus propósitos y su gracia. Hermano, Él reveló sus juicios, su amor. Pero no fue cosa de un día para otro no tuvimos la escritura, sino que con el paso de los años, Él reveló, en muchas ocasiones, habló a su pueblo y habló. No solo habló, sino que en toda la historia, hermano, incluso en nuestra desobediencia. Y yo le traigo un verso en 2 de Crónicas 36:15, y dice, Jehová, el Dios de sus padres, envió, ¿cómo dice? Constantemente, seguidamente, palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo. ¿Tenía Dios que hablar tantas veces a su pueblo? ¿Tenía Dios que hablar y mandar, hermano, profetas tantas veces a su pueblo? Sin embargo, Él se plació en comunicarnos y en revelarnos la obra de la redención en Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros vamos a la Escritura, no podemos descartar ni un solo libro. Porque en cada libro de la Escritura podemos ver formas distintas. En las ocasiones en que Dios habló en el principio, habló en el Éxodo, luego nos dio su ley, luego fue con el progreso de la historia anunciando un Mesías, luego llegó el Mesías. Antes, hermano, de venir al Señor, yo quiero que usted piense, ¿cuántas veces el Señor nos habló?
Antes de venir al Señor, ¿cuántas veces el Señor habló a nuestras vidas y nosotros no escuchábamos? Nosotros no entendíamos. Y decía una hermana el jueves, decía, a algunos de mis familiares el Señor les tuvo que hablar fuertemente. A algunos de mis familiares el Señor les tuvo que hablar estrictamente para que por fin entendieran. Y yo quisiera que meditáramos cuántas veces el Señor tuvo misericordia de nosotros, que no escuchábamos la voz del Señor, pero ahora que estamos en Cristo volteamos atrás y decimos, Señor, verdaderamente tú estabas en cada uno de mis años, llamándome a tu gracia y a tu misericordia. Él estaba interesado. Él tuvo misericordia de nosotros, hermano, incluso cuando no decidimos escucharlo. Porque fue nuestra responsabilidad, y ahí vemos la insistencia de Dios para con sus hijos. ¿Tiene Dios que insistirle a sus hijos? ¿Tiene Dios que insistirle a la creación que pecó contra Él, que se rebeló abiertamente? No tenía que hacerlo. Pero grande es su amor, que esa palabra gloriosa del Evangelio llegó a nosotros para la salvación de nuestras almas. Y no solamente dice en muchas ocasiones, sino que de muchas maneras. De muchas maneras Dios habló a nosotros. Y ahora vamos a enfocarnos en esa segunda frase, de muchas maneras. Y mientras yo meditaba en esa frase, de muchas maneras, ¿cómo es que Dios habló de muchas maneras? Y piensa, hermano, ¿por qué Dios no solamente se manifestó en un libro, en una sola ocasión, en un solo tiempo, donde nos dijera todo lo que teníamos que hacer y todo lo que iba a suceder directamente y probablemente pusiera nuestros nombres para que fuera más sencillo? No, Él decidió hablarnos de diferentes maneras. Él decidió usar diferentes fuentes para comunicarnos un solo mensaje. Hermano, Él decidió usar a una gran variedad de hombres para hablarnos. Él usó la poesía, la historia, profetas, reyes. Él usó todo tipo de personas, hermano, para comunicarse a nosotros. Y yo traigo dos implicaciones de esto. Dios, en el manejo perfecto y soberano de la historia, en su plan de redención eterno, todo el tiempo, todo a través de la historia, un solo mensaje fue dado a nosotros de diferentes formas y por distintas personas. Y fíjese, piensen esto: el profeta Isaías era de clase social rico y poderoso, por lo que podemos saber en la escritura en Isaías. Él tenía acceso a reyes. Cuando el Señor lo llama, le hace el llamamiento a Isaías y le dice, ¿a quién enviaremos? Dice en Isaías capítulo 6. Isaías responde, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Él tenía relación con los reyes. Él todo el tiempo hablaba acerca de la gloria de Dios. Él tenía un temperamento de líder. Ahora, veamos al profeta Jeremías. Porque muchas veces son dos libros que están a la par. Muchas veces pensamos que las personas son las mismas. Jeremías era humilde, sencillo, era rural, como se dice, del campo. Él su tono de voz en el libro de Jeremías es tierno, es triste. Él está llorando todo el tiempo. Cuando el Señor lo llama, ¿qué le dice Jeremías? Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy un niño. No puedo, Señor. Él abiertamente, él niega el llamado del Señor. Podemos ver en las emociones que él era llorón. Él lloraba todo el tiempo y se quejaba de la iniquidad y lloraba. Y la expresión del libro de Jeremías no era la gloria de Dios, sino las lágrimas, cómo él sufría por el sufrimiento del pueblo. Sin embargo, Dios usó los temperamentos de las personas, hermano, para traernos un solo mensaje, que Cristo Jesús iba a venir. Y vemos diferentes formas en las que Dios lo hizo. Pero yo pensaba en esto y decía, ¿de cuántas maneras, hermano, el Señor ha hablado a nuestras vidas? No solamente en cuántas ocasiones, sino de cuántas maneras Dios nos ha hablado personalmente. Dios ha hablado a nuestras vidas con la felicidad de un hijo cuando nace. Es glorioso ver a un hijo nacer. Estoy fresquito, todavía me acuerdo. Es glorioso verlo, es un milagro del Señor.
Es un milagro del Señor, pero también nos habla con la tristeza de perder a un ser querido. Dios nos habla, hermano, nos ha revelado su gloria cuando le conocimos en la salvación, pero también nos revela su amor y gracia cuando caemos en pecado. Dios, hermano, ha hablado a nosotros de distintas formas y cada una de ellas para que nosotros lo volteemos a ver a Él. Yo quiero que usted piense cuántas maneras distintas Dios habló a nosotros. En felicidad, en aflicción, en tristeza. Pero cada una de ellas nos hizo voltear a ver al Redentor y Salvador de nuestras vidas. El Señor no solamente habló constantemente. El Señor no solamente, hermano, nos habló de distintas maneras. Él habló para que nosotros volteésemos a verlo y conozcamos la grandiosa gloria de su poder. Y esto tiene algunas implicaciones que yo quiero tomar. No tenemos excusa para no conocerle, hermano. Porque ahora con las maneras en que Él se ha manifestado, las maneras en que Dios ha hablado, su carácter, ahora no hay excusa para no conocer la grandeza de nuestro Dios. No hay excusa para no conocer todo lo que Él ha creado, todo lo que Él nos ha hablado, la revelación tan grande que Él ha decidido que nosotros tengamos en nuestras manos. Aquel que no conoce a Dios, hermano, siendo ya cristiano, es porque no quiere conocerle. Y repito una vez más la frase de Hebreos, hermano: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si eres un incrédulo, déjame decirte que tampoco tienes excusa. No tienes excusa delante de Dios porque Él se ha revelado a ti. Él se ha revelado a ti, dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Hermano que me escuchas hoy, si no has conocido a Dios y no lo has reconocido como Señor de tu vida, esta predicación hoy puede servir para dos cosas: para tu salvación, para que vengas en arrepentimiento a Cristo Jesús, o para tu condenación, de que en el día justo del Señor no tendrás excusa delante de Dios. Y mirarás a este día y dirás que Cristo Jesús te fue predicado y decidiste abiertamente con tu necio corazón rechazar al Salvador del mundo. No hay excusa. Hoy reconoce que Jesús es el Señor, que Él se levantó de entre los muertos por tu salvación, y si lo haces serás salvo para la vida eterna. Hoy el Señor está hablando a tu vida. Y está hablando también a nosotros, hermano, la responsabilidad que tenemos en lo que Dios ha comunicado a nosotros. La responsabilidad que tenemos en que Dios nos ha hablado a nosotros. Nosotros ya no somos como el pueblo de Israel. Mucha gente dice, si el Señor hubiera hablado como en aquellos tiempos, donde podíamos oír su voz. Y la realidad, hermano, es que la mayoría de las veces Dios hablaba a los profetas, y entonces los profetas traían la palabra del Señor al pueblo. Pero la mayoría del pueblo no escuchaba la voz de Dios, más que por medio de los profetas. Sin embargo, nosotros escuchamos su voz directamente, escrita e inspirada por el poder de su Santo Espíritu. No tenemos excusa, hermano, y mayor es la condenación de los que desobedecen teniendo la Escritura, la Biblia, la palabra del Señor. Vayamos a Hebreos capítulo 1, verso 2. Y dice Hebreos 1:2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo creó el universo. Y vamos a detenernos un poco en la primera frase. En estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. En estos últimos días. Fíjese qué curioso, porque la carta de los Hebreos es escrita alrededor de los 60 después de Cristo. Han pasado casi 2000 años. Casi 2000 años desde la escritura de esta carta. Y el autor dice, en estos últimos días, el Señor nos ha hablado. Y yo consultaba algunas Biblias para saber qué significaba esto. Y la Biblia de John MacArthur dice,
nos trae claridad. Dice, los judíos entendían que los postreros días refería al tiempo en el que el Mesías por fin vendría. Calvino también dice, ya no hay razón para esperar una nueva revelación. Dice, en este sentido van a entender los apóstoles la frase, los postreros tiempos y los postreros días. Pablo afirma lo mismo cuando dice, en quienes los fines de los siglos han parado. De manera que está diciendo que estos últimos tiempos es desde la venida del Mesías hasta hoy. En estos últimos tiempos en los que nosotros hemos habitado, Él ha decidido hablarnos por medio de su Hijo. ¿Qué significa esto? Es confuso. Es confuso cuando uno lo lee por encima, porque dice, ¿cómo si antes nos hablaba por medio de los profetas y nos siguió hablando por los apóstoles, ahora nos habla por medio de su Hijo? Y yo quiero recapitular, hermano, en el verbo que comenzamos. ¿Se acuerda que les dije, Dios nos ha hablado? Ese verbo que implica algo activo, que está sucediendo, que sucedió activamente. Bueno, lo que dice aquí que nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora ese nuevo verbo significa un estado final y completo. Entonces cuando dice, Él nos ha hablado por medio de su Hijo, lo que nos está diciendo, Él nos ha dado la revelación final por medio de su Hijo. El autor nos está diciendo que por medio de Cristo la revelación ha sido completada. Esto no significa que Dios no siga hablando a nuestras vidas. Ya lo acabamos de ver, que Dios nos habla. Esto significa, hermano, que en Cristo todo lo que se habló anteriormente lo apuntaba a Él y solamente a Él. Todos los ritos y todo lo que hemos visto en el antiguo pacto apuntaba a algo mejor, y ese algo mejor era Cristo Jesús. Y ese algo, hermano, ha sido revelado ante nosotros. Ese algo ha sido revelado a nosotros. Y la tesis, hermano, del autor de Hebreos, con estos dos versos, él comienza dejando en claro cómo en Cristo se cumple toda la ley y todos los profetas. Lo estamos viendo, ¿se acuerda? En la serie de los jueves, de la misma manera. Cómo en Cristo se ha cumplido la serie. Yo traigo aquí algunos ejemplos. ¿Cómo en Cristo se cumple todo esto? Bueno, la historia de la redención desde el comienzo nos habla de Cristo. ¿Se acuerda cómo empieza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ese principio nos habla de un comienzo, y ese comienzo nos habla de Cristo, porque Él estaba desde la eternidad, según Juan capítulo 1. Cada libro de la Escritura apuntaba a Cristo. Los libros de sabiduría nos apuntaban a una sabiduría mayor que era Cristo, al mayor sabio que iba a venir, que era Cristo. Los salmos, las alabanzas nos hablaban de Cristo. El Salmo 2 nos profetizaba a Cristo. Job nos hablaba de Cristo como el siervo sufriente. Él hablaba de Cristo, cómo iba a sufrir después. Los corderos y la sangre en el antiguo pacto apuntaban a Cristo, cómo Él tenía que padecer, cómo Él tenía que morir. Ruth apuntaba a la historia de la redención, apuntaba a Cristo, que había un tipo que nos iba a redimir para siempre, hermano. Daniel apuntaba al Mesías sufriente. Los sacerdotes apuntaban al sacerdote santo que iba a interceder para siempre por su pueblo. Y al final de todo, hermano, los reyes, ¿a quién apuntaban? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendría a reinar sobre las naciones. Toda la Escritura, desde el comienzo hasta el final, es consumada en Jesucristo. No en el sentido de que no nos aplica, hermano, sino que en Él las riquezas de su gloria, hermano, son reveladas a través de la Escritura. Dice Hechos 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, ¿por quién? Por boca de todos sus profetas. Por boca de todos sus profetas. De manera que el autor de Hebreos, hermano, que le está hablando a judíos que se convierten al cristianismo, y incluso los historiadores dicen que había muchos que se estaban renunciando a la fe por la persecución que estaba sucediendo. El autor de Hebreos les dice, no se confundan, no es que creamos una nueva religión, no es que ahora es Cristo Jesús diferente a lo que ustedes habían creído, no, quien habló a los padres y los profetas es el mismo que se ha revelado a ustedes, y ahora ustedes tienen la revelación completa. Hechos 3:21 dice, de que habló por boca de sus santos profetas, que han sido, ¿desde cuándo?
desde el tiempo antiguo. Desde el tiempo antiguo. No es una conversión nueva de lo que iba a suceder. Es la revelación progresiva de la palabra del Señor. En la revelación progresiva de la palabra del Señor vemos a Cristo en cada una de las estaciones. Ahora, vea la segunda parte de ese verso 2. Él es heredero de todas las cosas, dice, por medio de quien hizo también al universo. Y la traducción de la Reina Valera, que es la que está en las pantallas, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí hay dos títulos que se le dan a Dios, a Jesús. Y estos títulos tienen algunos propósitos. Quiero tocar uno de ellos. Dios atributó honores a Cristo, hermano, con grandes elogios, con el objetivo de que nosotros nos reverenciemos ante Él. Porque si el Padre sujetó a Él todas las cosas, hermano, quedamos bajo la única autoridad, bajo el único Rey de Reyes. A Él le fue dado todo y merece nuestra completa subordinación. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que Él es heredero, Él es el heredero y Él es la razón por la cual todo fue creado. Y si Él es la razón por la cual todo fue creado, Él es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. También, hermano, lo que significa este título cuando dice que Él es el dueño de todas las cosas, a Él se le fue dado todas las cosas, es que no hay nada bueno fuera de Él. No hay nada bueno fuera de Él. Y yo quiero que meditemos en nuestro tiempo antes de Cristo, antes de conocerle. ¿Cuál es la mayor aspiración que tiene alguien que no ha conocido al Señor? La mayor aspiración que tiene alguien de no haber conocido al Señor probablemente puede ser generar dinero. Probablemente tener una familia bonita dentro de la gracia común que Dios nos ha dado. Probablemente sean relativamente felices en este mundo. Sin embargo, este mundo es temporal. Sin embargo, hermano, por eso digo que Él, hermano, no hay nada bueno fuera de Él. Porque incluso lo que parece bueno en esa gracia común que Dios le dio al mundo se desvanece cuando pensamos en una eternidad sin Dios. Se desvanece, el dinero se desvanece, la familia se desvanece, porque el que está fuera de Cristo, hermano, no tiene nada a lo que aferrarse, porque le espera una condenación eterna. Somos privados de la legítima posesión de todas las cosas buenas, tanto en el cielo como en la tierra, a menos que estemos unidos a Cristo. Y aquí le tengo una buena noticia: hemos sido unidos al heredero de todas las cosas. Y entonces eso implica, hermano, que nuestras oraciones, cuando decimos en el nombre de Cristo Jesús, estamos diciendo: a quien le pertenecen todas las cosas, Señor, en su nombre estoy rogando para que obres a favor de nosotros. Hebreos 2:8 al verso 11 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, hablando de Cristo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, hablando de cuando Jesús se encarna a Jesús. Ahora lo vemos como coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, vuelve a decir el autor, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a quién, muchos hijos a la gloria. Ahí puede poner su nombre. Habiendo llevado a Isaac, habiendo llevado a mi familia, habiendo llevado a cada uno de los que han creído en el Señor a la gloria. Dice: perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos.
Por lo cual Cristo ahora no se avergüenza de llamarnos, hermanos. No se avergüenza de llamarnos sus hijos, sino que en Dios, en Cristo Jesús, hermano, ahora eso que Dios le ha entregado a su Hijo ha sido instituido también para nosotros como su creación. Ha sido instituido para nosotros como su creación. Y yo quisiera, hermanos, en esta hora, como dice ahí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Yo quiero que pensemos en eso. Él hizo el universo por causa de Cristo. Y a pesar de toda la maldad que vemos, a pesar de todas las cosas que están sucediendo, podemos tener la plena seguridad que Cristo, hermano, reinará por sobre todas las cosas. Y que todo está volando soberanamente al plan divino del Señor. No lo entendemos, hermano. No lo entendemos, verdaderamente no lo entendemos. Conmueve ver lo que sucede. Pero tenemos la plena seguridad que Cristo está reinando desde los cielos. Y yo quisiera que fuéramos todos hebreos, 2 de Timoteo 3:16. Es el verso que me faltaba. Porque este verso lo usamos muy seguidamente. Lo usamos constantemente. Yo quiero concluir con estos versos. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo le pregunto, ahí está diciendo que la escritura, los salmos solamente son inspirados por Dios. Levítico es inspirado solamente por Dios. Hechos es inspirado solamente por Dios. Juan, Mateo, nos está diciendo toda la escritura. Ahora, ¿para qué sirve toda la escritura? A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado. De manera que nos prepara, no solamente los salmos que son preciosos y me encantan, no solamente hermano Mateo, que es donde se recomienda empezar, no solamente Juan. Toda la escritura nos prepara para la gloria de nuestro Dios. Toda la escritura nos prepara para la gloria de nuestro Dios. Dios nos ha hablado y nos ha revelado, hermano. Y desde el principio constituye a Dios heredero de todas las cosas. Y nos dice, desde el principio les he anunciado al Salvador. Y esto el autor de Hebreos más adelante nos habla y nos dice que hay una gran responsabilidad en nosotros. Hebreos capítulo 10, verso 26. Fíjese lo que dice. Pablo le está hablando a una iglesia y yo quiero que entiendan que no está hablando de una pérdida de la salvación, está hablando de aquellos que van a apostatar en la fe, pero vean la dimensión que es pecar en contra de nuestro Dios. Vean la dimensión que es no escuchar la voz del Señor. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, empieza a hablar del antiguo pacto, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Aquí viene la pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y último verso, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y yo sé que hablar de la ira de Dios, hermano, es difícil, porque esa ira ha sido, hermano, en Cristo Jesús ha sido puesta. Pero aquí lo que quiero que recalquemos es que vean la severidad que es pecar en contra del Dios vivo. Que vean la severidad que es que pequemos en contra de su revelación. Que veamos la severidad que es faltar a Dios y temblemos ante el Creador del universo. Temblemos ante el Creador del universo. Venimos con seguridad, sí, Él nos ha hablado, Él se ha revelado, pero temblemos, hermano, porque a mayor responsabilidad, hermano, mayor juicio para cada uno de nosotros. Sin embargo, el autor de Hebreos dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que creemos para salvación.
de los que perseveramos para salvación. Sin embargo, como el autor de Hebreos da la exhortación, yo se la tengo que dar de la misma manera. Dios ha estado hablando a nosotros. Dios nos ha pedido que dejemos ese pecado. Dios nos ha pedido, hermano, que atendamos a su voz. Y como decía ahí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sin embargo, hoy el Señor está aquí con gracia, con misericordia. Hemos caído, hemos pecado. Bueno, el Señor hoy quiere perdonar tus pecados, tus afrentas. No quieras verlo en el último día de juicio como el Dios que va a castigar toda iniquidad, que va a destruir toda maldad y te condenará para siempre. Mejor velo como el buen pastor de Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Quiero cerrar con Hebreos capítulo 1, verso 3, y los invito a todos que se pongan de pie. Y quisiera que leamos todos juntamente Hebreos capítulo 1, verso 3. Mientras el equipo de alabanza, cuando oremos, puede subir. Y dice Hebreos capítulo 1, verso 3, hablando de Cristo, el cual, siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y note aquí, hermano, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En Cristo es la mayor revelación, porque en Cristo, hermano, vemos a Dios. Y hoy ha hablado a nuestros corazones. Como decía el Salmo 95, que es lo que cita el autor de Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Atiendamos al llamado que Dios nos hace. ¿Qué le parece si oramos? Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias, Señor. Oramos, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, para que despiertes el interés en tu pueblo, Señor, por amar tu palabra, por leer tu escritura, Señor, por meditar en ella, Señor, por, Señor, constantemente estar, Padre Celestial, mascando, Señor, el significado. Padre, que permitas, por medio de la revelación de tu Santo Espíritu, Señor, que podamos amarla, verla, Señor, ver a Cristo Jesús a través de ella, y que sigas hablando, Señor, a nuestra vida. Tú has hablado, Señor, como hablaste en los tiempos antiguos, y hoy tu iglesia, Señor, está dispuesta y dice: Señor, aquí estamos para que hables a nuestro corazón. Aquí estamos para que hables a nuestras vidas, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos seguir, Señor, y ser obedientes a tu voluntad. Y como tú dices en Apocalipsis, Señor, estás a la puerta y llamas. Y tu palabra dice que si alguno abriere la puerta, entrarás con él, Señor, y cenarás con él y él contigo. Hoy queremos cenar a tu mesa, oh Dios. Queremos cenar a tu mesa, Señor. Queremos contemplar el esplendor de tu gloria y ver tu santidad, Señor. Y no solamente eso, Señor, sino temblar, Señor, ante la santidad del poderoso Dios, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, sigue hablando a través de esta semana y a través de todos los años. Sigue revelándote, Señor, a nosotros por medio de Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, si alguien aquí escuchó la palabra y siente el llamado del Espíritu Santo, que no endurezca su corazón, Señor, sino que sea doblegado ante el poder y la majestad del único y verdadero Dios, y conceda, Señor, y reconozca al único Salvador, que es Cristo Jesús. Confesamos que eres nuestro Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.